Pero queremos hablar un poquito en relación a este tema, por eso tengo el gusto de recibir el día de hoy al querido doctor Manuel Riera que nos acompaña en piso. Doctor, bienvenido, un gusto. Buen día, gracias por la invitación, Katiuska. Doctor, bueno, como ya decía, para arrancar un poquito nuestro enlace, nuestra entrevista del día de hoy, toda una polémica en relación a los precios de la carne y yo sé que vos estás con mucho conocimiento también de todo lo que va ocurriendo en relación también a la presentación de un proyecto de ley que queremos que vos nos expliques un poco más también. ¿Se puede o no regular? ¿Qué es lo que también ustedes manejan dentro del sector? Este proyecto de ley, y hay otro sobre transparencia también que está presentado por Rubín, está presentado por Eber Villalba sobre limitación del margen de utilidad de cortes sociales. Es un error más de todos los que se vienen acumulando. Hay 4.000 años de historia que demuestran que es un error. Hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios. No me acuerdo el nombre de los autores, son dos profesores americanos que analizaron. Y ya desde la época de los asirios, en las tablillas de cuneiformes están los controles de precios y los fracasos sobre control de precios. Y todos producen el mismo resultado. Es decir, todos conducen necesariamente a escasez, mercado negro y mayores precios. No hay una excepción a la regla en 4.000 años de historia. Hay dos casos célebres que la economía estudia. Uno es el edicto de Diocleciano del 301 sobre el control de precios, que terminó en un escándalo como el que estoy señalando. Y otro es la ley de 1793 de la Revolución Francesa de Robespierre llamada la ley máxima, que establecía máximos de precios, que también fue un desastre y un escándalo, terminó también en escasez y en mercado negro y en mayor problemas de precios para el consumidor, a tal punto que cuando lo llevaban a Robespierre al cadalso, la gente le gritaba, ahí va el sucio Máximo, en homenaje a la ley de Máximo. Quiere decir que cualquier intento legislativo o de la naturaleza que fuere, que pretendiera alguna forma de control de precios, está condenada al fracaso. Pero parece que invariablemente los políticos populistas encuentran estas oportunidades y lanzan estas ideas que a la gente le suena bien, pero que al final resulta ser el remedio peor que la enfermedad. Y uno se da cuenta que hay errores conceptuales básicos en el planteamiento. Lo llamativo es que el gobierno se embarca en estos errores. Si me permitís, Katiuska, voy a hacer algo que después obviamente yo creo que tendría que invitar o a César Barreto o a Manuel Ferreira o a Alberto Acosta, te van a explicar mejor esto. Pero el problema de los precios hace rato que se resolvió. Es decir, cuando Marx apareció con la teoría del valor trabajo, diciendo el precio de los productos es el resultado del trabajo invertido en la producción del producto, la Escuela de Viena, con Karl Menger, con von Mises, con Hayek, demostró que los precios tienen un concepto subjetivo, es decir, la teoría subjetiva del valor. Y eso se determina en función de lo que se llama la utilidad marginal. Y el ejemplo, para que se entienda muy fácil, que ya discutían los de la Escuela de Viena entonces sobre utilidad marginal y teoría subjetiva del valor, es que el valor de las cosas se determina por la satisfacción que el consumidor recibe al comprarlas y por la necesidad que tiene de ellas, que es la utilidad marginal. El ejemplo que daban es el agua y el brillante, o el oro. ¿Por qué el agua, que es más necesario que un brillante, vale menos que un brillante? Habría que preguntarse cuánto vale un vaso de agua en el Sahara frente a un brillante. Probablemente uno prefiera el vaso de agua al brillante. Esto te demuestra que los precios se determinan según la necesidad y según los apetitos del consumidor y no por la estructura de costos precisamente. Sin embargo, ahora vemos que el gobierno compra la idea el tema de los precios justos. No sé si escuchaste las conferencias, dicen, el gobierno tiene el deber de conseguir precios justos. El precio justo es un anacronismo. En literatura económica
Hablar, y en filosofía política, hablar de precios justos es una cosa absurda. El precio justo era un concepto que se manejaba en la escolástica. Estamos hablando del siglo IX al siglo XII. Estamos hablando de San Anselmo, estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, estamos hablando de Francisco de Vitoria, estamos hablando de Grocio, de la teoría del derecho natural, en donde la filosofía moral todavía estaba en la economía. Entonces se hablaba del precio justo. Hoy en día el concepto del precio justo no existe. Sin embargo, veo que las autoridades de nuestro país empiezan a hablar del precio justo. Y este proyecto de ley que establece el margen utiliza la muletilla que todos los gobiernos totalitarios o con apetitos totalitarios. Y cuando digo totalitario no me estoy refiriendo a dictadura política, me estoy refiriendo a exceso de Estado. Es decir, cuando el Estado interviene en el mercado, cuando el Estado o pretende intervenir en el mercado, o el Estado interviene en la vida de la sociedad, estamos hablando de un Estado demasiado presente. Y la muletilla es la justicia social, ¿verdad? La justicia social es un concepto equívoco, difícil de establecer, se reavivó con la teoría de la justicia de John Rawls y el liberalismo igualitario y la justicia distributiva y el velo de la ignorancia y todas esas cosas, bueno, y está instalado ahí. Está instalado el problema de la justicia social y entonces se habla, hay que buscar un precio que satisfaga la justicia social. Bueno, ¿qué es lo que yo pienso de todo esto? Yo pienso que el gobierno está haciendo lo del tero. Es decir, ponen los huevos en un lado y cantan otro. ¿Por qué digo esto? Porque escucho la conferencia de prensa y veo que hablan de que el Estado va a hacer un control de las estructuras de costo, va a hacer la trazabilidad de los gastos y va a establecer, va a determinar si hay utilidades irrazonables. En mi opinión, creo que no tiene esas facultades, ¿verdad? En mi opinión, creo que no las tiene. Pero en el fondo, el Estado en ningún momento hace el mea culpa que tiene que hacer para determinar dónde está realmente la distorsión del mercado. Y si vos te pones a pensar, Katiuska, el Estado comete errores por su ineficiencia intrínseca que el sector privado no puede permitirse el lujo. Y voy a citar cosas que vos tenés que recordar, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la empresa privada que puede pegarse el lujo de perder 50 millones de dólares para hacer un metrobús donde no hay ni un bus? ¿Cuál es la empresa privada que puede perder 50 millones de dólares para hacer un acueducto que no transporta agua? ¿Cuál es la empresa privada que puede arreglar 5 o 6 veces los molinos de cemento para no producir cemento? ¿Cuál es la empresa privada que puede tener 2.000 empleados en una empresa telefónica que no comunica a nadie? ¿Cuál es la empresa privada que puede arrastrar un déficit presupuestario de más del 3% todos los años? ¿Cuál es la empresa, sin quebrar estoy hablando, claro, que puede aguantar 40% de endeudamiento del Producto Bruto Interno? ¿Cuál es la empresa privada que puede tener un déficit de 150 millones de caja fiscal? ¿Verdad? ¿Cuál es la empresa privada que puede tener nepos sobrinos que ganen 12 millones de guaraníes porque tienen un excelente comportamiento universitario? Entonces uno se pone a pensar, ¿cuál es la estructura de costo que debieran revisar los que hicieron la conferencia de prensa? No la mía. Mi precio se determina por la aceptación del público, no por ley, no por lo que digan ellos revisando mi estructura de costo. Que revisen su estructura de costo, que revisen la estructura de costo del Estado, que vean la trazabilidad de los gastos del Estado. Pero claro, es más fácil hacer esto, ¿verdad?, que quitarle la, ¿cómo que se llama?, la representación a una senadora amiga. Entonces, están desviando la atención. Si llegaras a preguntarle a la gente que entiende esto, como los señores que te mencioné, como un César Barreto, eso, que te digan cuál es el impacto de un Estado ineficiente sobre las reglas del mercado. ¿Cuánto impacta
ese déficit presupuestario, que es un impuesto indirecto, que es el que genera probablemente la inflación que estamos teniendo, que ni siquiera sabemos si es cierta. Ese 4% que están anunciando, o un poco más de inflación, hay gente que dice que la base de cálculo de la inflación no es la correcta. Y además, nosotros vemos que el guaraní se depreció. Nosotros vemos que el guaraní cada vez vale menos. Entonces, obviamente, no es el sector privado el responsable de la inflación. No es el sector privado el responsable de los altos precios. Y hay una confusión de conceptos, que te decía yo, entre el concepto subjetivo del valor y el concepto objetivo del valor de las cosas, sino además se parte del presupuesto de que la inflación viene como consecuencia de los precios que producen escasez, y es al revés, es la escasez la que produce los precios altos. Y venían los productores y los ganaderos anunciando que iba a ocurrir esto. Es decir, que las circunstancias estaban generando una reducción de la oferta. Hace 3 años atrás teníamos 1,5 millones de cabezas más, ¿verdad? Hace 3 años atrás teníamos 30.000 productores más en el sistema. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Dónde están todas esas vacas? Obviamente es consecuencia de las circunstancias económicas por las que vivió el país desde la pandemia en adelante, más la sequía, más los incendios, más los bajos precios, más la falta de mercado abierto, más la política económica de seguir con Taiwán y no aceptar los mercados chinos, más un montón de cosas que podemos discutir, podemos estar de acuerdo, podemos o no estar de acuerdo. Pero la verdad es que se venía anunciando, esta era la crónica de una crisis anunciada cuando faltan 1,5 millones de cabezas. Y la carne paraguaya cada vez tiene más prestigio, cada vez es más aceptada. Entonces, yo estoy convencido, y me estás dando la oportunidad de decirlo, que el pato de la boda es la carne. Es decir, hoy vamos a pegarle a la carne, vamos a distraer la atención del auditorio diciendo que la carne está cara y que el pueblo no puede comer carne y que no se puede comer carne, que esto, que lo otro. Pero ¿por qué no revisamos la estructura de costo del Estado? ¿Le oíste alguna vez al gobierno decir, vamos a revisar la calidad del gasto? El ministro vive diciendo, el ministro de Economía vive diciendo, hay que volver a la responsabilidad fiscal, al 1,5, que ya es luego déficit, ¿verdad? Vamos a volver a la responsabilidad fiscal, pero no vuelven. Vamos a reducir el endeudamiento y estamos cada vez en mayor cantidad, estamos en el 40% del PIB. Si el PIB es 40.000, el 40% es 1.600 millones de dólares. La cantidad de intereses que estamos pagando. ¿Quién puede pegarse el lujo de perder millones de dólares en medicamentos que se vencen o que desaparecen en el INCAM? Entonces, ¿qué me van a venir a revisar a mí mi estructura de costo y la trazabilidad de mis gastos? Que además estoy en el sector privado y no tienen por qué revisármelo. Cuando ni siquiera ellos revisan su estructura de costo, no hacen la trazabilidad de sus gastos y no hacen desaparecer lo que tienen que hacer desaparecer, que es la superpoblación. ¿Quién paga lo que perdieron las municipalidades? 500 millones de dólares o algo así le atribuyen a la Municipalidad de Asunción. 9.000 empleados, ¿ya? 60 directores. ¿Qué empresa privada sin quebrar hace eso, Katiuska? Y a nosotros nos van a revisar. Doctor, nosotros queremos ampliar mucho más la información y de hecho vos pediste, al inicio dijiste, ¿por qué no hablan con Manuel Ferreira? También dijiste. Con Manuel Ferreira, con César Barreto, con Alberto Acosta, los que entienden de lo que estoy diciendo. Bueno, yo te cuento que Manuel Ferreira está con nosotros del otro lado y antes de ir a la pausa, Manuel Ferreira, bienvenido a este enlace aquí desde Pro Ganaderías, del canal de la producción. Gracias por acompañarnos de manera virtual. Sé que ya estabas escuchando un poquito todo lo que también decía tu tocayo, el doctor Manuel Herrera, aquí con nosotros. Un gusto, Katiuska, estar con usted. Un gran abrazo a mi gran amigo Manuel. Bueno, estoy a las órdenes.